Hola, buenas tardes. Les habla el ingeniero Paul Sierra, profesor de Ingeniería de Costos. En esta segunda entrega vamos a continuar con la clase de principios de economía y vamos a introducirnos ya un poco más en lo que son los conceptos, los principales conceptos del área de costos. En este sentido, bueno, haciendo un pequeño repaso de la clase anterior, habíamos hablado de la economía y habíamos dicho que la economía era básicamente la ciencia que estudia la escasez. En este sentido, íbamos a conseguir dos tipos de economía o dos corrientes de la economía. La economía positiva, basada en la descripción objetiva de lo que ves, en este caso, busca una explicación científica y tenemos la economía normativa, donde la descripción de los fenómenos económicos es más de tipo subjetivo de lo que debería ser. En este sentido, la economía positiva, habíamos dicho que iba a estudiar lo que era la microeconomía, que era el estudio del comportamiento de sistemas micro. En este caso se consideraban las empresas, la industria, las familias, mientras que la macroeconomía era el estudio del comportamiento de un país o a escala global. Seguidamente, habíamos dicho también que la economía iba a atender entonces las necesidades, ¿okay? Iba a dar atención a las necesidades del ser humano a través de la escasez de los recursos. En este sentido, habíamos establecido que las necesidades eran de dos tipos: las necesidades primarias, que son las que son comunes a todos los seres humanos, tales como alimentarse y vestirse, mientras que las necesidades secundarias tienden a aumentar el nivel de satisfacción de las necesidades del individuo, como el ocio, la comunicación, entre otras. No todo el mundo, hay que estar claro, no todo el mundo tiene las mismas necesidades y el modo de satisfacerla depende de una serie de factores como la clase, el grupo social al que se pertenece en un país desarrollado o en el entorno de desarrollo de un país. Ok, y para satisfacer las necesidades, entonces, ¿qué necesitamos? Bienes y servicios. En este sentido, los bienes y servicios los vamos a clasificar de la siguiente manera. Ok, vamos a tener los bienes de consumo, los cuales se caracterizan porque son bienes que se transforman para generar otro tipo de bien y ser consumidos finalmente. Ejemplo, la comida, la ropa, los electrodomésticos. Tenemos los bienes intermedios, que son los recursos materiales o bienes, acercar un poco más, que se utilizan en los procesos de producción comercial. En nuestro caso, la materia prima o herramientas empleadas para la producción. Tenemos los bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Son los medios de producción de otros bienes y servicios. Ejemplo, maquinaria pesada, equipo, tecnología. Bienes particulares ya son bienes que pertenecen a una persona o entidad o comunidad en particular. ¿Ok? En este caso, un edificio podría ser el ejemplo. Los bienes públicos son bienes que pertenecen a la comunidad, son para el uso de todas las personas y generalmente son administrados por los gobiernos. En este caso tenemos las calles, las carreteras, las edificaciones patrimoniales. Por ejemplo, una plaza. Y los bienes gratuitos son aquellos que están disponibles a todo el mundo. Por ejemplo, el sol, el agua, el aire. Son bienes que no son escasos. Entonces, una vez que uno obtiene el bien y servicio, esto debe ir a un mercado. Y habíamos dicho que el mercado era el espacio donde ofertantes y demandantes convergen para ofrecer sus productos. ¿Ok? En este sentido, teníamos la siguiente clasificación de los mercados: el mercado de monopolio, en la cual yo voy a tener un solo vendedor o un solo ofertante y muchos demandantes; el mercado oligopólico, en el cual yo voy a tener pocos vendedores y muchos demandantes, y dependiendo en el caso de los compradores, iba a tener entonces el mercado también de tipo monoxónico, en el cual yo iba a tener un solo comprador y muchos ofertantes. ¿Okay?
Y tenemos finalmente el mercado de competencia perfecta, en el cual hay igual número de compradores e igual número de demandantes o ofertantes. Este fenómeno iba a dar, iba a venir, mejor dicho, controlado por dos leyes que eran habíamos dicho que era la ley de la oferta y la demanda. En el caso de la oferta, habíamos dicho que ella iba a afectar el precio del producto, dado que el precio era un motivador del productor. En este sentido, en la medida que el precio aumenta, el productor se ve más motivado a generar una mayor cantidad de producto, por lo tanto, esta curva va a presentar una pendiente de tipo positiva. Caso contrario pasaba con la demanda. La demanda, en la medida, ¿okay?, que los precios tienden a aumentar, los demandantes solicitan menos productos. ¿Okay? Entonces, para poder encontrar un equilibrio, se hacía esto. Se cruzaban ambas curvas y se llegaba a un punto en el cual la oferta era igual a la demanda. Es decir, la cantidad de producto demandado era igual a la cantidad de producto ofertado. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, es en 25, donde está ese punto de equilibrio. Ok, pero entonces, ¿cómo elige un comprador, en este caso, el bien más adecuado para satisfacer sus necesidades? Para ello existen lo que llamamos las curvas de indiferencia. En el mundo de la microeconomía existe un concepto, que es posible aplicar para dar satisfacción a los consumidores cuando se trata de elegir entre un producto o servicio. Es esta curva que está acá. Si pueden notar, los, los tres puntos azules representan diferentes productos A, B y C. Sin embargo, en cuanto a satisfacción, ellos brindan la misma satisfacción. Entonces, la curva de indiferencia se va a caracterizar principalmente porque los productos ofertados, o los servicios ofertados, pueden ser electos de igual manera, indistintamente de que ambos cumplan la misma utilidad y el resultado. Ya es algo que va más orientado al gusto del consumidor. Sin embargo, algo que no puede suceder es lo siguiente. Este fenómeno que está acá. Esas curvas nunca se pueden cruzar porque entonces entramos en una contradicción. Si yo tengo un punto único, que es el caso del punto B, donde se cruzan las curvas, yo no tengo cómo diferenciar un producto de otro. En este sentido, las curvas pueden ser convexas en el origen o pueden ser también rectas. Aquí tenemos algunos casos, cómo se nos puede presentar la curva de indiferencia. En el caso de bienes sustitutos perfectos, fíjense que un sustituto perfecto es aquel que cumple la misma función en cuanto a satisfacción. Es decir, en el caso de un libro, el consumidor tendrá la misma satisfacción al leer un libro electrónico que al leer un libro impreso. ¿Por qué? Porque su principal necesidad es la información. En este caso tenemos bienes complementarios. Fíjense que hay una proporcionalidad entre ambos bienes, debido a que un bien requiere del otro para poder satisfacer completamente la necesidad del consumidor. En este caso tenemos el ejemplo de la tablet y tenemos la funda para tablet. En el caso de los bienes neutros, igualmente para el consumidor va a ser indiferente al momento de satisfacer sus necesidades si lo hace a través de un lapicero o lo hace con un bolígrafo, porque la necesidad de él es principalmente escribir sobre un papel.
Y finalmente tenemos lo que llaman la curva de los males, que en ambos extremos pueden darse cuenta, tenemos alimentos con un exceso de sal y alimentos con un exceso de azúcar. Esto en ambas opciones va a llevar al consumidor al rechazo del producto, dado que ninguno de los dos satisface su necesidad. Ahora bien, dentro de lo que es la satisfacción de necesidades, nosotros tenemos que contar con un presupuesto, puesto que nunca contamos con recursos infinitos. En este sentido, se presenta a continuación lo que llamamos la curva presupuestaria y establece que en un periodo de tiempo delimitado, el consumidor dispone de una cierta cantidad de dinero que puede dedicar al consumo. Su renta puede ser quincenal, mensual o anual. Dada esta cantidad de dinero que denominaremos R, el sujeto puede decidir qué bienes consumirá. En otras palabras, si yo tengo los bienes X y los bienes Y, yo solamente puedo consumir un cierto grado de bienes X o bienes Y. Si notan la curva, pueden observar en los extremos que cuando el consumidor alcanza el mayor grado de consumo en bienes X, ya no puede consumir bienes Y. Igualmente, cuando alcanza el mayor grado de consumo en bienes Y, ya no puede consumir bienes del producto X. ¿Ok? En ambos casos, el presupuesto se estará agotando. Y esto es una de las cosas que se considera al momento de formular cualquier tipo de proyecto, es decir, la limitación del recurso financiero o económico. Ahora, pero ¿sobre qué influye esto? Básicamente, en toda empresa, en toda industria, los presupuestos van a ser aplicados a lo que llamamos los factores de producción. Los factores de producción son todos aquellos que se utilizan para generar un mayor rendimiento de la inversión dentro de un proceso productivo. En este caso tenemos el capital, el trabajo, la tierra, la habilidad empresarial y la tecnología. Todos ellos son considerados factores de producción y van a estar sujetos a un presupuesto limitado. Por lo tanto, si yo consumo una mayor cantidad de bienes, por ejemplo, en el caso de la materia prima, si yo compro una mayor cantidad de materia prima de un producto y requiero de dos de ellos, tengo que evaluar cuál debo darle prioridad en base al presupuesto. Fíjense, pero los rendimientos, a pesar de la inversión, no van a ser infinitos porque entramos en lo que llamamos la curva o la ley, mejor dicho, de los rendimientos decrecientes. La tabla que les presento a continuación, fíjense, está conformada por unas filas y columnas, donde en las columnas podemos observar que tenemos el capital, el trabajo y el producto total obtenido de la combinación de estos dos factores de producción. También tenemos el producto marginal, llámese producto marginal, el producto o la diferencia que se genera entre un incremento de los factores de producción y el volumen de producción obtenido. ¿Ok? Y finalmente, bueno, tenemos un producto medio que es una media entre los dos valores obtenidos. En este sentido, podemos observar aquí que en el caso de la primera fila, la fila A, fíjense que tenemos un capital de 4 unidades. Sin embargo, tanto el producto total como el producto marginal no tienen ningún resultado. Y es lógico, ¿por qué? Porque proviene de una combinación. Ahora, en la medida que podemos ver que aumenta los factores de producción de las filas 2 y 3, que son, de las filas 1 y 2, de las columnas 1 y 2, podemos observar que está aumentando también el producto total y el producto marginal. Y por ende la media, ¿no? Que es la suma del producto marginal más el producto total entre dos. En este caso podemos observar también de que tiende a ir decreciendo hasta alcanzar un valor negativo. ¿Por qué sucede esto? Porque hay que recordar que los factores de producción también son limitados desde el punto de vista físico.
una empresa tendrá una capacidad de producir un determinado volumen de productos o generar un determinado volumen de servicios. Sin embargo, el que yo incremente el capital financiero o incremente la fuerza de trabajo no necesariamente me va a repercutir en un mayor rendimiento de los ingresos. Porque, como lo acabo de decir, la empresa va a tener siempre una capacidad física limitada. Va a tener un determinado número de máquinas, va a tener un determinado número de personal que puede soportar a través de su presupuesto y no siempre esto tiende a crecer. Para ello es necesario entonces que la empresa amplíe su capacidad física y eso, bueno, lleva tiempo, no se hace de un día para otro. ¿Okay? Otro ejemplo que tenemos acá, en el caso de la producción de maíz, tenemos las unidades de trabajo, pueden observarse cómo en la medida que aumenta, tiende a aumentar el producto marginal, pero llega un momento que también decae. ¿Por qué? Porque la tierra tiene unas dimensiones específicas donde siembran el maíz y por más que yo quiera aumentar la producción, ella va a llegar a un límite. ¿Okay? Aquí se ve más claramente lo que es el ejemplo del rendimiento decreciente, cómo llega a un punto de la curva donde comienza a generarse disminución en los rendimientos de la inversión generada o producida. Ahora, esto va a incidir principalmente sobre este concepto que tenemos aquí, que es el costo, también llamado coste. Básicamente es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Okay, aquí se incluyen la compra de los insumos, el pago de la mano de obra, los gastos de producción, los gastos administrativos, entre otras actividades. Y a diferencia del gasto, el gasto básicamente son todos los pagos que la empresa debe realizar para aspectos que no tienen que ver directamente con la producción, como el pago de sueldos del personal administrativo. Estos gastos son los que permiten el correcto funcionamiento de la empresa porque no se encuentran directamente relacionados con la ganancia. Fíjense, también dentro de lo que es la parte de producción podemos llamar gasto lo siguiente. Nosotros tenemos, una vez que hagamos el presupuesto, una cantidad o una cifra asignada a una determinada parte del proceso productivo. En la medida que yo voy utilizando ese recurso, yo puedo llamar a eso gasto porque hago un desembolso. ¿Ok? Si bien el costo es el número que me marca a mí o me define a mí cuánto requiero para yo poder ejecutar esa operación, el gasto es la fracción que yo voy desembolsando de ese presupuesto para poder dar cumplimiento a los objetivos trazados. Y de acuerdo al tipo de movimiento que tenga el dinero y al tipo de utilización que se le da dentro del proceso productivo, vamos a tener unos costos que van a ser fijos, es decir, no van a depender del volumen de la producción y que necesariamente deben cubrirse indiferentemente de dicho volumen. Entre ellos tenemos pagos de salarios, alquiler de oficinas, servicio de luz y agua, contratación de seguros, permisos municipales, impuestos. Mientras que los costos variables, que son los que aparecen acá, estos costos sí están directamente relacionados con el volumen de la producción y tienden a aumentar en la medida que dicho volumen aumenta. Ejemplo, materia prima, mano de obra, embalaje y empaquetado, distribución, comisiones sobre ventas. ¿Okay? Hay una clasificación también denominada costos semivariables, los cuales son aquellos costos que varían según lo producido. Pero estos cambios no son bien progresivos, es decir, ellos tienden a ser estacionarios hasta cierto punto.
Y según la relación entre los factores de producción y los productos, entonces vamos a tener los costos indirectos y los costos directos, identificando los costos indirectos como aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total, es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes producidos, por ejemplo, el aumento de insumos de limpieza de la fábrica o el aumento de los salarios. Es decir, no son costos que están directamente relacionados a la línea productiva. Sin embargo, al final, estos costos, como lo dice allí el texto, deben ser considerados como una fracción que permitió llevar a cabo el desarrollo completo del proceso. Sin embargo, no están directamente relacionados. Y tenemos los costos directos, que son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Por ejemplo, el aumento de harina, tiene repercusión directa sobre la producción del pan, o el aumento de la tinta, que impacta en la producción de libros. Ahora, de acuerdo a la naturaleza del costo, vamos a encontrar los costos relacionados con la mano de obra, que son aquellos costos que derivan del pago de salario de todos los miembros que participan en el proceso productivo, los costos de materia prima, que son aquellos costos en los que se incurre al adquirir la materia prima necesaria para un determinado proceso productivo, el costo financiero, que es el costo generado por la adquisición de dinero para ampliar muchas veces las operaciones dentro de un negocio, en este caso un préstamo. El costo que genera, el interés que genera ese préstamo es lo que llamamos el costo financiero, e incluso las operaciones en este caso las comisiones que cobran a veces por el manejo del dinero lo llamamos también costo financiero. Y tenemos los costos tributarios, que son aquellos costos relacionados al pago de impuestos. Bueno, esto es una pequeña referencia bibliográfica que les estoy dejando de algunos libros que utilicé, y con esto ya cerramos el primer tema. Este es el video que faltaba subir para cerrar el primer tema. Ya lo voy a montar en la plataforma Saya, el link para que lo puedan ver ustedes. Y también estoy dejando en estos momentos en plataforma Saya la primera actividad, que son unos ejercicios que tienen que ver con la parte de oferta y demanda. ¿Sí? Por favor, cualquier duda, agradezco se dirijan a mí a través del WhatsApp o a través de la plataforma Saya en la parte de preguntas. Gracias.